Hoy se cumplen 5 años desde que Estados Unidos declaró la emergencia de salud pública por el COVID-19. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la pandemia en retrospectiva? Trabajaba para un hospital en ese momento, así que sí, había mucho miedo a lo desconocido. Le hicimos una broncoscopia a un paciente mayor, buscando algún tipo de infección. Nos dijeron que era negativo para COVID. Estábamos mirando directamente en sus pulmones, y él estaba respirando justo en mi cara durante una biopsia. Todos teníamos solo mascarillas quirúrgicas normales, no una N95. Al día siguiente nos informaron que tenía COVID. El neumólogo se disculpó profusamente, sin saber cómo se le pasó. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. No sabía si iba a ser una de esas personas que apenas tenía síntomas, las que no podían levantarse de la cama durante 6 semanas, las que terminaban en la sala de emergencias, o las que se marchaban, o las que sobrevivían y se iban en unos años después por el daño causado por el COVID. Afortunadamente, no me enfermé por ese escenario específico. Sin embargo, me enfermé después de que se levantaron las restricciones. ¿Sorpresa? Se sintió como un resfriado común, y apenas tuve síntomas. Mis hijos también dieron positivo, y tuvieron síntomas muy leves. Al final de nuestro aislamiento, todos nos sentíamos mejor, y necesitábamos hacer un viaje a la tienda. Llevábamos nuestras mascarillas por si acaso. Una señora nos vio y comenzó a gritarme por poner en riesgo a mis hijos al hacerlos usar mascarillas. En ese momento, finalmente me di cuenta de que hay mucha gente desagradable en el mundo, que piensa que su opinión realmente importa. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4 en ese momento, así que sí, voy a hacer todo lo posible para protegerme, a mis hijos y a mi mamá. Mi tía religiosa y algo extrema vino a ver a mi mamá y decidió orar sobre su cabeza y cara sin mascarilla puesta. ¿Adivina qué? Mi mamá contrajo COVID. Tuvimos que posponer su quimioterapia por 1 semana y media. Recuerdo que perdimos a mucho personal en el hospital y tuvimos un equipo de trabajo reducido durante mucho tiempo. Después de sentirme sobrecargada, sin gratitud, sin aprecio, sin alivio a la vista, tuve que hacer un cambio. Dejé mi trabajo en 2023. Desplegué a Nueva York como paramédico y luego trabajé en emergencias cuando regresé a casa. Vi a personas partir. Observé a los familiares despedirse por última vez mientras estaban de pie afuera de la ventana en la nieve. Luego llegué a casa y en las redes sociales descubrí que demasiados de mis amigos piensan que todo esto es un engaño. Algunos, incluso, son trabajadores del sector médico. Perdí la esperanza en la humanidad y adquirí un trastorno por estrés postraumático en el proceso. Si nunca has visto a alguien luchando por respirar, no me hables de tu maldita economía. Las grandes empresas aprovecharon el confinamiento para hacer dinero de cualquier manera, y esa avaricia ha crecido hasta lo que es ahora. En lugar de trabajadores esenciales, ahora han vuelto a ser volteadores de hamburguesas sobrepagados. Estoy sorprendido de que el confinamiento no haya impulsado un aumento en el salario mínimo. El COVID a largo plazo es algo real. Tus pulmones simplemente nunca mejoran. Tienes una niebla mental constante. Incluso tu corazón puede verse afectado. Ahora trabajo en un consultorio. Vemos todo tipo de pacientes agudamente enfermos, así que uso una mascarilla porque también podría ver a Mau Mau, que podría enfermarse gravemente por un estreptococo. Aún así, recibo miradas de desprecio y comentarios como, ¿sabes que eso es malo para ti, verdad? Así como personas que preguntan si requerimos la vacuna contra el COVID. Al mismo tiempo, nos piden que escribamos excusas médicas para no recibir la vacuna, para que no tengan que ponérsela. Algunas personas realmente no deberían recibirla, pero son muy pocas en relación con la población. Por ejemplo, una paciente nació sin sistema inmunológico, tiene problemas cardíacos inexplicables, y lupus además de todo eso. La vacuna contra la gripe la afecta, así que el médico no quiere arriesgarse con la vacuna contra el COVID. A cambio, ella usa una mascarilla cuando sale. El confinamiento es lo que podría haber hecho que este país volviera a ser grandioso. Simplemente, un reinicio total. Atención médica gratuita, salarios más altos y comunidades más unidas. En cambio, la mitad del país niega que un virus mortal nos esté perjudicando. Compraron todo el papel higiénico por alguna razón y luego se metieron a TikTok a hacer historias falsas. Sin duda, una oportunidad perdida. Los trabajadores del cuidado de cuerpos generalmente no hablan de estas cosas
Pero en 2020, nuestro volumen de llamadas aumentó tanto que no tuvimos suficiente tiempo en el día para cremar a suficientes personas para acomodar a todas las demás en el refrigerador. Estábamos almacenando cuerpos en cada rincón que podíamos encontrar y rotando a quien le tocaba estar en refrigeración. Los hospitales llamaban constantemente porque sus morgues estaban llenas. Cuando los hospitales empezaron a obtener camiones refrigerados para manejar el exceso, nuestra solicitud fue denegada porque las empresas pensaron que sería una mala imagen. Todavía tengo pesadillas al respecto, y ahora he notado que me pongo visiblemente nervioso cada vez que tenemos demasiados casos en el refrigerador porque tengo miedo de tener que vivir eso otra vez. Trabajé como asistente de enfermería durante toda la pandemia. ¿Realmente te acostumbraste a la locura del día a día, de ponerte y quitarte el equipo de protección personal, EPP, para la mitad de tus habitaciones, porque estaban positivas a COVID, colocarte un hisopo en la nariz cada 2 turnos, y esperar los 15 minutos en la estación de enfermeras juntos, para ver quién se iba a casa y quién estaba haciendo un turno doble para cubrir? Luego, alrededor del 3er año, la situación se calmó y solo había pruebas una vez por semana, mascarillas en un par de habitaciones, EPP tal vez una vez por turno. Luego, octubre de 2024 llegó como un tren inesperado. Una instalación de 148 camas tuvo 72 residentes con COVID en un mes. Nuestras enfermeras y asistentes de enfermería fueron de 56 trabajadores a solo 5 enfermeras y 24 asistentes de enfermería. Entrar al turno y ver los grandes letreros amarillos diciendo que tenías que ponerte una mascarilla y dirigirte a una habitación específica para la prueba de COVID fue realmente un golpe emocional para la mayoría de mis compañeros de trabajo. Personalmente, tuve que tomarme mi medicamento para la ansiedad porque no lo estaba notando, pero mi cuerpo estaba levemente temblando al estar en la fila y mi compañera de trabajo me lo señaló. Simplemente había perdido el enfoque pensando en lo difícil que fue la primera ronda. Lo extraño, honestamente. Suena raro porque la gente estaba pasando momentos difíciles. Sin embargo, fue el único momento en mi vida en el que sentí paz. Se sintió como si el mundo se detuviera temporalmente. Salí y escuché la naturaleza y el silencio en lugar del constante tráfico aéreo y el ruido de las carreteras. El aire estaba más limpio. El mundo simplemente se sentía tan pacífico. En realidad no era así, pero daría lo que fuera por regresar a esos primeros 2 meses de tranquilidad. Tengo una extraña nostalgia por ello. Había estado atravesando momentos complicados, y simplemente me dio el respiro que necesitaba para descansar y recuperarme finalmente. Mi relación había estado en crisis, y también estaba recuperándose. Eventualmente fracasó, pero fue solo un pequeño tiempo de felicidad para nosotros. Se sintió como si el mundo se estuviera uniendo por algo, y luego se politizó. Odio decirlo, pero si algún líder con agallas hubiera estado realmente presente en ese momento, podría haber sido una época de prosperidad y un cambio real. En cambio, se convirtió en un tiempo de miedo y resentimiento. Ahora aquí estamos. Resumen corto. Lo extraño de una manera peculiar. En retrospectiva, sigue sucediendo. Los números de casos no han disminuido. Solo ha disminuido la atención de nuestro gobierno y de los medios hacia ellos. He visto a demasiadas personas en sus 20s y 30s sufrir las consecuencias a largo plazo del COVID. No solo la clásica presentación de COVID largo, sino cosas raras, migrañas que de repente empeoran y se vuelven más frecuentes después de una infección por COVID, al punto de que una persona tuvo que dejar su trabajo. Un enorme trombo en el muslo de una de las personas más activas que conozco. Daños en los riñones en un tipo que es, casi obsesivamente, saludable. Supongo que mis pensamientos son estos. La vida humana y la calidad de vida son una de las prioridades más bajas en nuestro país. A las personas a cargo no les importa. Quieren que vuelvas al trabajo para que los números aumenten. Incluso si eso te lleva a un mal camino o te incapacita. No pagarán más a las enfermeras. Prefieren desmantelar hospitales a través del capital privado. No aumentarán el salario mínimo para los trabajadores esenciales. Aparentemente trabajar en un supermercado, un lugar que todos usamos, no te da derecho a más que salarios de supervivencia. No quieren que la gente trabaje desde casa, incluso si eso fue igual o más efectivo. Tienes que hacer ese viaje desgastante, que consume gasolina, a una oficina miserable donde te estarán vigilando y te meterán en el espacio más ruidoso que puedas imaginar. Todo es un desastre. El inicio de la pandemia fue terrible, pero también fue una oportunidad para ver las grietas en nuestra sociedad y trabajar hacia un cambio radical que beneficie a todos.
En cambio, los ricos se enriquecieron más, los pobres se empobrecieron, y quienes están en el poder se dedicaron a mantener una copia cada vez más miserable de el status quo, excepto los súper ricos. Y Dios no lo quiera, si no rompen récords de una codicia y destrucción incomprensibles cada año. Es mejor que sigamos lanzando a la gente al horno generador de dinero para que sus acciones puedan aumentar. No esperaba tener que volver a discutir el valor de la teoría germinal con tantas personas, incluidos miembros de la familia. Mi padre anciano pensaba que el COVID era un engaño de los demócratas para atrapar a Trump, y no se lo tomó en serio. Contrajo COVID por pasear en público sin mascarilla, pero no pudo someterse a una cirugía que le salvaría la vida, porque los doctores no lo dejaron entrar al hospital cuando dio positivo. Lo amaba. Pero es una locura darme cuenta de que su mente se puso en entredicho tras ver Fox News 6 horas al día durante 15 años. Se fue a otra vida por arrogancia y soberbia. No tengo sentido del tiempo desde entonces. Me estuve preparando para esto desde principios de enero de 2020 y mi esposo prácticamente se reía de mí. Deja de ver las noticias. Solo preocúpate por lo que está frente a tu puerta. No es gran cosa. Relájate, etc. Mientras yo intentaba prepararme y mantener a salvo a nosotros y a nuestros 3 hijos. Eventualmente, llegó a ver la seriedad de la situación, pero ha habido un daño en nuestra relación que es permanente debido a eso. En general, estoy agradecida por el tiempo que tuve para sentarme y estar con mi familia. En ese momento, mis hijos tenían 21, 10 y 10 años. Mi esposo terminó quedándose en casa por un largo tiempo, y yo enseñé a distancia por un tiempo, hasta que tomé 6 meses de descanso y luego volví por el ciclo 21-22. Tuve tanto tiempo con mis hijos que nunca habría tenido de no ser por la pandemia. Fortalecimos los lazos existentes y siempre estaré agradecida por ese tiempo juntos. Por supuesto, lamento la pérdida de vidas durante ese tiempo. Sigo estando prácticamente al revés. Es una locura pensar en todas las consecuencias que aún estamos enfrentando por COVID. Por ejemplo, en última instancia, creo que COVID volvió a elegir a Trump. En 2020, todos estábamos sintiendo el impacto de COVID. Era tan real y evidente. Camiones refrigerados de cuerpos, reportes diarios de muertes y actualizaciones. Y Trump diciendo a todos que bebieran desinfectante o cualquier otra locura que se le ocurriera ese día. Y la gente se fue de este mundo. Y el resto de nosotros estábamos molestos. No me sorprende que él perdiera las elecciones de 2020. Avancemos 4 años. COVID se siente como si hubiera pasado una eternidad. Recordar 2020 es como mirar en otra dimensión. Y tenemos esta extraña disonancia cognitiva. Solo unas pocas cosas parecen ser reales para las masas. Los precios de los víveres son altos, y la inflación ha aumentado de manera ridícula. Los más educados pueden mirar estas situaciones y entender por qué. Obviamente la inflación subió, de hecho fue algo mundial, y Estados Unidos está saliendo bastante bien. Los precios de los víveres son tan altos debido a problemas en la cadena de suministro, y nadie obligó a las empresas a bajarlos, así que simplemente siguieron subiéndolos porque podían salir con la suya. Estas son cosas que se esperaría después de una pandemia, aunque considerando todo, Estados Unidos está yendo bastante bien, pero para la mayoría de la gente, lo único que sienten es que 2019 se siente como si fuera ayer, y ayer todo era mucho más barato, así que lo atribuyen al presidente de ese momento, sin darse cuenta de todos los otros factores, y culpan al presidente actual, sin darse cuenta de que él minimizó muchos de los efectos que podríamos haber sentido. La gente responsabilizó a Biden por cómo se sentían. Los llantos constantes de Trump no ayudaron, y querían un cambio. Sumemos todo eso con la propaganda en Twitter y ¡bam! Aquí estamos. Creo que gran parte de la frustración y la rabia colectiva que la gente siente en este momento que se manifiesta en todo, desde el aumento de la ira en las carreteras hasta la forma en que la gente vota, es un trauma no procesado de la pandemia, y no tengo absolutamente ninguna idea de qué hacer al respecto. Estuvimos atrapados en nuestros hogares, 1 millón de personas se fueron a otra vida solo en los Estados Unidos, y todos tuvimos que regresar a nuestras rutinas. Trabajé en un hospital durante la pandemia. Es algo que nunca olvidaré. Vi y todavía veo 2 caras de la pandemia. Aquellos para quienes fue muy real y llevan mucho peso emocional consigo hasta el día de hoy, y aquellos que estaban en casa, muchos de los cuales creían que todo era falso y exagerado. Personalmente, nunca pensé que vería tantas despedidas en mi vida. Nunca hablo de esto con amigos o familiares. Es solo algo que trato de olvidar.
La gente en general realmente apesta y no le importa a nadie más que a sí misma. También trabajo en empaque médico, así que estuve allí todos los días, 12 horas al día, porque nuestra carga de trabajo se disparó, trabajando con personas que no tenían ningún interés en aprender nada, ni en trabajar en equipo, así que tuve que hacer 5 veces más trabajo. No podía trabajar desde casa. Fue doloroso. Pero al menos no trabajé con el público en general. Se convirtió en la nueva norma, tratar a los demás aún más duro que antes. Y en muchos lugares, la actitud todavía no ha cambiado. Siempre me dijeron que pasar por momentos difíciles debería unir a las personas. Lo que experimenté fue completamente lo opuesto. Inextricablemente cambió mi vida. Perdí la confianza en mi familia y amigos. El comportamiento de algunos es casi peor que el propio virus. El egoísmo, la avaricia, la falta de voluntad para combatir el virus con la ciencia, etc. Lo llamé así a mis compañeros de trabajo mientras veíamos las noticias de China a finales de diciembre. Sucedió y nunca desearía que hubiera pasado. Soy una persona diferente por ello. La vida nunca será la misma desde que vi a buenas personas ser engañadas por mentiras e historias anecdóticas. Las redes sociales son un socio igual en el número de pérdidas causadas por el virus. La desinformación llevó a muchos a una situación crítica. La respuesta a esto la complicamos de muchas maneras. En un sentido muy real, nadie sabía realmente qué hacer para mantener el status quo lo más posible mientras se reducía la transmisión, así que hicimos cosas absurdas como pasillos de supermercados de un solo sentido, mascarillas de tela, y pretender que sentarse alrededor de una mesa en un restaurante está bien, pero entrar al lugar no lo está. Nada de eso tenía sentido. También llevó a una desinformación desenfrenada, y a personas completamente dedicadas a cualquier información que tragaban de la última propaganda que leyeron. Y la parte que más me enoja es que se utilizó para facilitar la mayor transferencia de riqueza en la historia. Amazon, Walmart y otros megaminoristas recibieron un golpe de suerte, los intereses especiales se enriquecieron con cada ley de alivio que se aprobó, y las pequeñas empresas que no pudieron adaptarse o que fueron obstaculizadas por los confinamientos fueron destruidas. Perdimos tanto que nunca recuperaremos. Un montón de personas encontraron maneras de aprovecharse y ha habido una responsabilidad mínima. Creo que muchísimas personas fueron privadas de algunos de los días y momentos más importantes de sus vidas. Los niños en la escuela, lejos de sus clases amigos por más de un año. No hubo juegos deportivos para jugar asistir. No hubo ceremonias de graduación en persona. No se pudieron visitar a familiares que estaban en su etapa final en el hospital, o incluso en cuidados especiales. No hubo funerales para asistir y celebrar la vida de un ser querido. La lista continúa y continúa. Recuerdo haberle dicho a un amigo que esta terminología de trabajador esencial era solo una manera sutil de hacernos saber quiénes serían los primeros en ser mandados a otra vida, en cierto modo por la economía, y fue mucho peor de lo que alguna vez imaginé. Como muchos, perdí mi trabajo debido al COVID y trabajé en DoorDash, Uber Eats, como mi fuente principal de ingresos durante los años que siguieron. Recuerdo que justo después de la llegada de la vacuna, veía a personas quejándose intensamente en situaciones de servicio al cliente diciendo: "Nadie quiere trabajar ya más", etc., etc. Y siempre me sentía enojado al escuchar ver este comportamiento, porque probablemente significaba que un trabajador de bajos salarios o se había ido debido a la explotación, o había partido porque no tenía los medios para sobrevivir, ya sea a la economía en caída o al COVID si lo contraía. Vivir a través del COVID cambió mi forma de ver a la población en general. Para ser sincero, realmente no se puede dejar de verlo. Todos están marcados por eso. Aunque nadie quiera admitirlo, cuando las personas piensan en experiencias difíciles, piensan en los primeros respondedores, veteranos, soldados, víctimas de delitos o desastres naturales, y en personas no combatientes. No piensan en Joe o Jane Schmo, sentados en su sofá viendo cómo el mundo parece desmoronarse lentamente debido a una pandemia, y preguntándose si van a partir y dejar a sus hijos solos en el mundo. O en las enfermeras y doctores que ven a sus pacientes perder la batalla, con algunos pacientes escurriendo sus frustraciones en sus caras ante las pocas opciones de tratamiento que tienen para aliviar su sufrimiento. COVID afectó la salud mental de todos, y en mi opinión, es probable que no volvamos a la normalidad hasta posiblemente varias generaciones después de la nuestra. Mentalmente, simplemente no soy el mismo.
Con el trabajo completamente remoto, y continuando así, tengo muy poco contacto social en este momento. El tiempo es extraño, a la vez vuela y se arrastra eternamente. Los últimos 5 años parecen un solo gran año, o tal vez 10, ya no puedo decirlo. Las relaciones y cosas son diferentes para todos los que conozco ahora. No todo es malo, solo diferente. Perdí la fe en el 50% de la población. La pelea interna desenfrenada. Las guerras de las mascarillas. Ya no estamos todos para uno y uno para todos, eso es seguro. Y eso me entristece mucho. Creo que las repercusiones de la pandemia resonarán a través del tiempo durante décadas. Puedo imaginarme contándole a mi nieto de una semana sobre esto en 15 años. Estoy seguro de que no me creerá cuando le diga que en las primeras semanas de confinamiento, condujimos 1.5 horas, hacia, a través y alrededor de nuestra ciudad de tamaño medio, 500.000 habitantes, para una cita médica necesaria y de regreso a casa, y vimos un total de 2 autos, y 0 otras personas, excepto el médico, ni siquiera el personal de apoyo. Realmente fue como algo sacado de una película de seres de otro mundo. Como una persona introvertida con terreno, familia y un trabajo que podría ser remoto, por un tiempo, mientras sigo recibiendo aumentos y manteniendo estabilidad, fue un tiempo increíble. Construí senderos en la propiedad con los niños. Nadie que conocía se despidió de este mundo. Simplemente fue un tiempo especial que miro hacia atrás con muchas sonrisas. También recalibré lo que es valioso para mí. COVID, estar en casa, más familia, más naturaleza, me mostró que no necesito todo tipo de cosas materiales monetarias. Aprendí que puedo vivir de manera muy austera. Claro, tengo esa casa y terreno en una zona del país que algunos dirán que mejorará con el cambio climático. Estoy bien, este es mi refugio. Realmente, no necesito nada más. En el peor de los casos, si los problemas de vivienda continúan, mis hijos pueden construir casas pequeñas en mi propiedad. Tengo un pozo, tengo un jardín, tengo un tractor con pocas horas de uso, tengo formas de cuidarme, tengo una canasta de baloncesto, tengo una vista. Resumen, COVID me abrió los ojos a lo que ya tenía y me mostró lo afortunado que soy. Vivía en Costa Rica en ese momento y solo podía decir, ¿qué?, al leer las noticias sobre la pandemia en Estados Unidos. Afortunadamente el ministro de Salud era un epidemiólogo respetado, así que sabía exactamente qué hacer y equilibró la cultura del país con las restricciones. En general, la mayoría de los costarricenses quieren hacer lo correcto, así que ese fue un buen lugar para comenzar. No hubo un confinamiento nacional, pero había restricciones sobre cuándo podías usar tu auto. El gobierno estuvo muy involucrado en los cambios en los negocios minoristas, especialmente con particiones, calcomanías que mostraban dónde pararse al esperar en la fila, etc. Y el uso de mascarillas era obligatorio. A la gente no le importaba usar mascarillas. Y el gobierno comenzó un programa de vacunación gratuita muy rápidamente. De una población de poco menos de 5 millones, hubo 9.000 pérdidas. Casi todas de personas mayores o aquellas que ya tenían problemas de salud. Estaba totalmente sorprendido al ver la reacción de Estados Unidos y cómo actuaron las personas. Al principio fue molesto, pero las reglas eran lo suficientemente simples. Quedarse en casa, si no podías, usar una máscara, mantener distancia social, bla bla. Jugué muchos videojuegos, de hecho, todavía iba a trabajar la mayor parte del tiempo, negocios esenciales, y todo eso, pero la mayoría de mis colegas estaban en casa. Solo unos pocos de nosotros estábamos dispersos por el edificio. No veías a nadie, pero era agradable salir del departamento. Luego eso continuó y continuó. Realmente comenzó a ser un fastidio. Extrañaba a mis amigos y a la familia. Casi todo el contacto cara a cara con un ser humano real era detrás de una máscara y un panel de plexiglás en el supermercado. Eventualmente, podías vacunarte, pero como la mitad de la gente no lo haría, el riesgo de que alguien se enfermara gravemente seguía siendo muy alto. Y luego descubres que la vacuna no dura mucho tiempo, así que, diablos, no puedo esperar a recibir esa dosis de refuerzo de forma indefinida. Hoy la perspectiva del tiempo siempre es un gran despertador. Ese pesado periodo se siente como un vacío en mi vida. Imagino que dependiendo de dónde vivas y de tus propias creencias personales, aunque erradas en mi opinión, la historia se ve diferente. Pero para aquellos de nosotros, en áreas muy pobladas, se sintió como un extraño sueño que duró para siempre, y que todavía, de alguna manera, estamos medio dormidos. Realmente entendí cuán egoístas, tontos, repugnantes y malvados son las personas.
Sabía que eran malas, pero esto lo confirmó de una manera aterradora. Las personas a las que amaba y respetaba, de repente se volvían lunáticos que gritaban, y se adentraban demasiado en un túnel sin salida, hasta que los escuchaba decir que Australia no es real, y todo tipo de tonterías. A la gente no le importaba un comino los demás, y pensaban que las reglas realmente no aplicaban para ellos. También tengo una gran desconfianza hacia mi gobierno, pero usé el sentido común, y no tosí frente a la gente, por el amor de Dios. El gobierno y mi trabajo se preocupaban por mí. Soy discapacitada, y fui clasificada como CEV, hasta que me necesitaron de vuelta en el trabajo, y entonces, de repente, no les importó un diablillo. El Reino Unido manejó esto de una manera muy complicada. Estoy orgullosa de los expertos que trabajaron duro en una vacuna, y de lo rápido que la implementamos, pero nos decepcionaron de una manera terrible. Los encierros fueron un error. No el inicial, sino la idea de abrir y cerrar constantemente, mientras que las grandes empresas recibían un pase libre, fue una hipocresía flagrante. El gobierno federal falló a las personas en tantos niveles, y se supone que debemos simplemente pretender que ahora todo está bien. ¿Cuántos negocios se fueron a la quiebra? ¿Cuántas personas quedaron sin techo? ¿Cuántas empresas se enriquecieron mientras que las pequeñas tiendas recibieron sanciones desgarradoras? Mis padres estuvieron en Nueva Zelanda durante el confinamiento. Pasaron de severos encierros, legalmente sin poder ir a ningún lado durante hasta una semana, a una libertad completa porque todo el país estaba libre de COVID. Sé que es diferente porque es una nación de islas, pero estoy tan contento de que estuvieran allí y no en Estados Unidos. Estar en Nueva Zelanda ahora es como estar en un mundo previo al COVID. Las personas son notablemente más amables, las cosas todavía son relativamente normales, Estados Unidos ha cambiado para peor, y la gente está feliz, siendo completamente desinhibida en sus creencias y en lo que están dispuestos a defender.